Bueno, el título de mi sermón es el verdadero evangelio. Lastimosamente es muy necesario incluir la palabra verdadero en el título. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones del evangelio circulando en el mundo cristiano y vamos a hablar de algunos de ellos. Pero mi trabajo para el día de hoy es compartir con ustedes lo que es el verdadero evangelio, según la Biblia. Entonces, quiero empezar con algo personal, y tal vez mi historia es similar de algunos de ustedes, no sé. Pero yo crecí pensando que era cristiano, solo para descubrir más adelante en la vida que no lo era. Y lo triste es que crecí yendo a una iglesia evangélica. Crecí en un ambiente supuestamente cristiano evangélico. Una familia que era cristiana evangélica, políticas que eran cristianas evangélicas, etc. Pero en medio de todo eso, nunca conocí el verdadero evangelio. Y tal vez hay alguien aquí como yo. Yo he vivido en este lindo país de Guatemala desde 2008, entonces como 16 años. Y sé que mi español no es perfecto, perdón, pero 16 años es tiempo suficiente para aprender algunas cosas sobre la cultura de la iglesia aquí en Guate. Igual de mi país, de Estados Unidos, veo muchas personas que dicen que son cristianos, pero no viven, ni hablan, ni actúan conforme al verdadero evangelio. Y eso me asusta, porque es muy peligroso esto. Y es lo mismo en los Estados Unidos. Ya dije, esa es mi historia también. Pero también he conocido muchos guatemaltecos que tienen la misma historia. Decir y pensar que es cristiano, viene de una familia evangélica, ir a la iglesia, sigue las reglas, actúa como buena persona, mientras tanto no conocen el verdadero evangelio y no conocen su Biblia, lo que significa que en muchos casos no son salvos. Yo amo la palabra de Dios. Fue cuando estudié personalmente la Biblia por mí mismo que comencé a ver algo completamente diferente. Recuerdo como hace 20 años orando con mi esposa, pidiéndole a Dios que borra las influencias y voces anteriores. Y orábamos, queremos empezar de nuevo, Dios. Necesitamos empezar de nuevo. Enséñanos a través de su palabra. Y Él lo hizo. Y mis palabras no pueden expresar cuánto amo la palabra de Dios. Bueno, hay 3 señales de que tal vez hayas sido influenciado por un evangelio falso como yo. Mi historia es muy rara porque es una mezcla de los 3. Pero número 1, si la versión del evangelio que has escuchado se refiere mucho a las reglas, actúa correctamente, a hacer lo correcto, obedece las reglas, no hagas esto, no vayas ahí, sé una buena persona, mucho enfoque en limpiarse por afuera. Esas son señales de un evangelio de legalismo. Número 2, si la versión del evangelio que has escuchado habla mucho de que tu vida mejore, mucha concentración en ti y en tu vida, haciendo a ti feliz, dando a ti bendiciones en este mundo. Se habla mucho de salud y prosperidad, mucho enfoque en cómo ayudar a ti a tener una vida mejor en este mundo. Esa es una señal del evangelio de la prosperidad. ¿Okay? Número 3, si la versión del evangelio que has escuchado es suave,
y sencilla. Alguien te dijo que para ir al cielo solo tienes que repetir una oración y ya. O tu familia es cristiana, entonces tú eres cristiano. Jesús te ama exactamente como estás y no necesitas hacer nada porque Jesús es tan amable y tolerante. Dice que la vida cristiana es fácil y que realmente no necesitas cambiar mucho. Son señales del Evangelio de la facilidad. Okay, son 3 ejemplos. Entonces, hay más de esos 3, pero son 3 muy comunes. 1, el Evangelio del legalismo, que es obedecer las reglas. 2, el Evangelio de la prosperidad, que es Dios hace tu vida mejor. Esa es la idea. Número 3, el Evangelio de la facilidad, que ser cristiano es muy fácil. Son falsos evangelios. Son evangelios falsos y muy peligrosos. La Biblia está llena de enseñanzas y ejemplos de los 3. Distorsionan el verdadero evangelio y crean falsos cristianos. Como dije, mi historia personal es una mezcla de los 3. Y pensé que era cristiano durante muchos años, hasta que Dios realmente me salvó a través del verdadero evangelio bíblico, el cual quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio en el idioma griego original? Yo creo que algunos sí saben. Cuando les digo van a decir, sí. Significa buenas noticias. La palabra evangelio en el griego, el idioma original, significa buenas noticias. Bueno, para entender las buenas noticias, ¿qué hay que entender primero? Sí, las malas noticias, ¿verdad? Si no sabemos las malas noticias, no vamos a apreciar las buenas noticias. Déjenme darles un ejemplo. Si alguien tuviera cáncer del pulmón, pero no supiera que lo tiene, todavía no está enfermo, se siente bien y alguien dice a él, amigo, tengo buenas noticias, tengo en mis manos la cura para el cáncer del pulmón. ¿Cómo va a responder esta persona? Probablemente sin mucha emoción. Tal vez, bueno, qué bueno que tienes la cura, pero no con mucha emoción. ¿Por qué? Porque no sabe que lo necesita. ¿Entiende? Ahora, considere que lo mismo pase con alguien que sabe que tiene cáncer del pulmón. Alguien que está muy enfermo, que va a morir. Y alguien viene y dice, amigo, tengo en mis manos la cura para cáncer del pulmón. ¡Qué buenas noticias! ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Probablemente con mucha emoción, agradecido, con lágrimas. Estaba muriendo y ahora vivirá. Por eso la clave para entender las buenas noticias del Evangelio es entender primero las malas noticias. Vamos primero a Génesis 2. Habrá muchos versos el día de hoy, entonces puedes seguirlos en la pantalla si quiere. Pero recuerde, en los capítulos 1 y 2 de Génesis, Dios creó todo, ¿verdad? Los cielos, la tierra, la luz, tinieblas, océanos, plantas, animales, todo. Y creó el hombre. Y le dio al hombre dominio sobre todo. Luego creó la mujer y los puso juntos en un jardín perfecto y hermoso. Y les dijo que disfrutan de todo. Pero Él les dio una orden. Génesis 2, 16 a 17. Génesis 2, 16 a 17 dice:
Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrías comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma, ciertamente morirás. Entonces el Dios creador, perfecto, santo, generoso, le da al hombre todo, con una sola condición. Dice: guarda mi orden y vivirás. Rompe mi orden y morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió, ¿verdad? Génesis 3, 4 a 6. Génesis 3, 4 a 6. Dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirá, pues Dios sabe que el día que de él coma, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Bueno, empiezo aquí porque este es mucho más que solo una historia en la Biblia. Lo que acabamos de leer tiene un efecto directo y enorme en tu vida y en mi vida. Porque el pecado de Adán y Eva se convirtió a tu pecado y a mi pecado. El pecado de ellos es la razón por la que tú y yo deseamos pecar. Nos dice claramente en Romanos 5:12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, en ese momento, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios, siguieron sus propios deseos, el mundo entero quedó en desorden. Y todas las personas que vendrían después, naturalmente contaminados con este pecado. ¿Pero por qué? Tal vez esa es su pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pecado y muerte por solo una pequeña desobediencia? Bueno, cuando no respondemos bien a esa pregunta, abrimos la puerta a los evangelios falsos. Entonces tenemos que responder bien a esa pregunta. ¿Y qué fue la pregunta? ¿Por qué un pequeño pecado merece la muerte y la separación de Dios? ¿Por qué? Y la respuesta solo tiene sentido cuando entendemos la santidad de Dios. La santidad de Dios. Amigos, la santidad de Dios es tan pura y perfecta que ni siquiera el más pequeño de los pecados puede estar en su presencia. Es por eso que Moisés cubrió su rostro de Dios. Es por eso que Dios dijo a Moisés: nadie puede verme y vivir. Es por eso que Isaías gritó: ay de mí, que soy muerto, mis ojos han visto el Señor. Porque sus pecados fueron expuestos en la presencia de la santidad de Dios. Puestos en la luz, sus pecados, la maldad de sus corazones, transmitida desde Adán, quedó expuestos en la presencia de un Dios perfectamente santo. Iglesia, la santidad de Dios es tan pura y tan perfecta que nuestro pecado no puede estar en su presencia. Su santidad revela todo nuestro pecado. Las cosas privadas,
las cosas privadas. Es por eso que hacer las cosas correctas no funciona con Dios. Decir las cosas correctas no funciona con Dios. Eso es lo que hicieron los fariseos, si recuerdan, y el joven rico, y hay muchos ejemplos. Ellos hicieron todo bien, sus actos públicos, sus obras, pero Dios conoce la profundidad del corazón. Si yo pudiera poner tus pecados privados de solo la última semana, los pecados privados de tu corazón, de tu mente, en un video y mostrarlo ahora mismo en esta pantalla, saldrías corriendo de este lugar avergonzado. ¿Sí o no? Para mí sí. Y ustedes saben que esto es la verdad. Entonces, ¿por qué intentamos limpiarnos por afuera? No tiene sentido. Es tontería. Es como lavar el exterior de un carro que tiene un motor completamente roto y decir que ese es un buen carro. Admirarlo y decir que carro. Cuando sabemos, no podemos engañar a Dios limpiando nuestro exterior. Él ve todo. Él ve todo lo que hay dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Y aquí es donde las versiones malas del Evangelio nos hacen mucho daño. Hay muchas iglesias, muchos pastores que no hablan de esto. En los dos lados extremos. Un lado dice que tenemos que seguir las reglas y actuar bien, limpiar afuera. El otro lado dice que ya somos buenos, que Dios solo quiere mejorar tu vida y que Él nos ama exactamente como estamos. Y los dos están ignorando el enorme problema del pecado que tenemos. Esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia. Y si no llegamos a la raíz de ese problema, la distancia entre la profundidad de nuestro pecado y la santidad perfecta y pura de Dios, la distancia es lo que necesitamos entender. Esas son las malas noticias. Qué tan malo y profundo es nuestro pecado y qué tan perfecto, pura es la santidad de Dios. Si no entendemos eso, es imposible, iglesia, entender el Evangelio verdadero. Y si no entendemos eso, no podemos comprender lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Si no entendemos el pecado y la santidad de Dios, nunca vamos a entender lo que pasó en la cruz. Y nadie me dijo esto. Crecí diciendo que soy cristiano. Mucho en el evangelio de facilidad. Ya repetí la oración. Estoy bien. Pero no entendí lo que Jesús realmente hizo en la cruz. Y nadie me habló de cuán grave era mi pecado. Escuché legalismo una parte de mi vida y en otra parte prosperidad. Una mezcla muy interesante. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro pecado? La deja muy claro lo enorme que es nuestro pecado. Muy rápido lo voy a poner en la pantalla. No tienes que buscarlos porque voy a mover muy rápido. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. 1 Corintios 2:14. El hombre natural que no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu.
Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el ¿qué? El corazón. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Amigos, son realmente malas noticias. Y así es como comienza nuestra Biblia. Son solo un par de páginas cuando la humanidad se rebela contra Dios. Esa es como inicia la historia. Solo unos pocos páginas más y Dios castigue a toda la humanidad con el diluvio. Toda la historia es cubierta de pecado y rebelión contra Dios. Esa es la Biblia. Mientras lo leo y estudio, veo una y otra vez personas rebelándose contra Dios. Rebelión absoluta. Incluso los santos. Adán, Abraham, Noé, Moisés, David, Salomón, Pedro, Pablo, todos culpables de traición a Dios. Y estos son los santos, los héroes de la fe. Va a Romanos 7 en sus Biblias. Quiero que escuchamos el apóstol Pablo luchando con su pecado. En Romanos 7, vamos a leer versículo 15, 18 y 24. Dice en el versículo 15, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? ¿Por qué no practico lo que quiero hacer? Sino que lo que aborrezco, eso hago. Y 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Oyes la angustia en su voz? 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Amigos, este es el apóstol Pablo, el líder, el misionero más grande que ha existido, el hombre que Dios eligió para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, luchando con la profundidad de su propio pecado. Ninguno es justo, ni aun uno. Somos por naturaleza pecadores. Todos los padres saben esto, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana nació mi nieta Seila. Nadie tiene que enseñar a Seila cómo desobedecer. Lo va a hacer. Naturalmente, lo va a hacer. Se va a enojar cuando no recibe comida al instante. Los papás saben eso. Creo que Pastor Todd ya sabe eso. Cuando Seila está enojada, va a llorar, va a gritar, va a morder, va a pegar a sus hermanas, va a robar sus juguetes, no va a querer compartir sus juguetes, y así seguirá. Nadie tiene que enseñar eso a ella, lo va a hacer naturalmente. Es el aire que respiramos. Nuestra naturaleza es rechazar a Dios, preferir los deseos de nuestra carne, preferir el mundo. Sean honestos, no hay todavía, estoy hablando a los cristianos, no hay todavía una lucha contra tu carne todos los días. Querer las cosas del mundo, enojarse, desear demasiado dinero o posesiones, querer lo que tiene tu prójimo.
querer agradar a la gente, chismear, mentir, ver imágenes sexuales, faltar paciencia, ser perezoso, quejarse de sus circunstancias? ¿O hay alguien aquí que no lucha con nada de eso? No importa si eres pastor, anciano, misionero, maestro, mamá, papá, no eres mejor que el apóstol Pablo, quien admitió su lucha constante con el pecado. Estamos en problemas, iglesia, cuando empezamos a pensar que somos buenas personas. Es una mentira que yo creí. Simplemente sé una buena persona. No seas tan malo como las otras personas. Pero nunca debemos compararnos con los demás. Si hacemos eso, vamos a sentir falsamente bien con nosotros mismos. Cuando ser mejores que las otras personas nunca fue el estándar. Entonces, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el estándar, el requisito para ser un cristiano? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es el requisito para ser un cristiano, para ser salvo, para ir al cielo? Y cuando digo estándar, me refiero al nivel requerido. El requisito mínimo que debe cumplir. La marca que hay que alcanzar. Me gusta usar el ejemplo de la escuela. Me imagino que no necesitas un promedio perfecto de 100% para ganar una clase, ¿verdad? ¿Quién está estudiando? Ok, ¿necesita una marca de 100% para ganar su clase? ¿Cuál es el promedio que necesitas para ganar? ¿Cómo? ¿70? ¿75? ¿60? 60. Ok, so 100 es perfección. Y en la escuela necesitamos 60 para ganar la clase. Ese es el requisito, ese es el estándar, 60. ¿Me entiende? Bueno, Dios hizo una ley para nosotros. Y para ser salvos y ir al cielo, tenemos que cumplir la ley. Esto fue su estándar. ¿Saben cuál fue su estándar, su requisito para cumplir la ley? ¿Qué se requiere para nosotros para cumplir la ley? Escúcheme, porque eso es clave. El estándar es perfección. Perfección. Más malas noticias. Dios requiere perfección. Aquí hay 3 versos breves, pueden verlos arriba, hay muchos más, aquí solo 3. Gálatas 3:10, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Cuántas cosas escritas en la ley? Todas. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Falla en cuántos puntos? Un punto. Mateo 5:48, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Por tanto sean ustedes ¿qué? Perfectos. Ahora, quédate conmigo un poquito más. Tienes que quedar conmigo un par de minutos más para entender lo que estoy diciendo. Número 1, Dios requiere perfección, requiere obediencia perfecta, requiere cumplimos perfectamente la ley. Y número 2, nosotros, como dijo Pablo, siendo pecadores desde el nacimiento, no podemos. Pero eso no es todo. Tengo una mala noticia más y por fin las buenas noticias.
Por favor, escuche bien. Esa noticia da miedo. ¿Está listo? Dios es perfectamente bueno y justo. Dices, ¿cómo puede ser mala noticia eso? Dios es bueno y justo. Pues en muchos sentidos debería asustarnos que Dios es bueno y perfecto y justo. Si un criminal culpable se enfrenta a un juez, ¿cree que prefiere un juez que es bueno y justo? Por supuesto que no. Él sabe que un buen juez le va a dar lo que lo merece. ¿Verdad? Siempre decimos Dios es bueno, y es verdad, Dios es bueno, pero piénselo bien, debido a que Dios es bueno y justo, hay mucha gente yendo al infierno cada segundo. Y tal vez decir esto suena cruel, pero no, es lo bueno que es Dios y lo malos que somos nosotros. Dios no es un juez corrupto. Él no deja que los criminales culpables queden libres. Por ser perfectamente bueno y justo, Dios exige pago por todos los delitos. Entonces, la justicia de Dios es tan pura y perfecta que Él debe exigir el castigo merecido por el pecado. ¿Y qué dice la Biblia que es merecido? La muerte. Entonces, el problema, las malas noticias, yo sé que estoy enfocando mucho en las malas noticias, es una gran dilema que tenemos. Es enorme este dilema. Pero estás empezando a ver por qué necesitamos un Salvador. Es un dilema que no podemos ganar. ¿Qué es el gran dilema? El gran dilema, solo escucha. 1. Somos pecadores desde el nacimiento y no podemos cumplir la ley. Número 2. Dios requiere que cumplimos perfectamente la ley. Y número 3. Dios es bueno y justo y castigue los que no cumplen la ley, porque cada pecado tiene que ser pagado. ¡Qué dilema! Parece imposible. Y sin lo que Cristo hizo en la cruz, lo es. Iglesia, para comprender la obra de Cristo en la cruz, tenemos que entender este dilema. Si no, el resultado va a ser una versión falsa del Evangelio. Superficial, algo débil, algo fácil, algo tibio. El verdadero evangelio no produce cristianos falsos. ¿Han notado ustedes que los cristianos más apasionados son personas que fueron salvados radicalmente del pecado? Tal vez eran pandilleros o asesinos y su conversión al cristianismo es una transformación completa y se convierten en cristianos radicales, dispuestos a sacrificar cualquier cosa para el Señor. ¿Por qué creen que a veces ellos son los cristianos más apasionados? ¿Por qué creen eso? Porque ellos saben lo malos que eran. No pueden creer que Dios los perdone y los recibe en su familia y los llama hijo o hija. Y ellos se arrepienten sinceramente de su pecado con un corazón quebrantado. Es que ellos saben que lo que habían hecho merece un lugar en el infierno. Y están agradecidos y asombrados por la gracia inmerecida de Dios. Y yo estoy convencido que la razón por la que la mayoría de los cristianos no son así
y queden como cristianos tibios o cristianos falsos es porque no se dan cuenta de que su pecado también merece el mismo castigo. Ellos no piensan que su pecado es tan malo. ¿Han escuchado ustedes de Pablo Escobar? ¿Han escuchado ese nombre? Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Es responsable de la muerte de más que 10,000 personas. Él hizo cosas horribles. Una vez colocó una bomba en un avión de Avianca que mató más que 100 personas. Ok, compare a él con mi amigo César. Tengo un amigo que se llama César. Él es un cristiano, el cristiano más fiel que conozco. Aunque sufre una dolorosa enfermedad crónica, él ama al Señor. Canta todo el día. Predica la palabra a Dios a la gente que viene a visitarlo. Innumerables han puesto su fe en Cristo al lado de su cama. Él ama al Señor con su cada respiro. Ahora, nadie tendría problema en decir que la vida de Pablo Escobar, sin una salvación milagrosa, le ganó un lugar en el infierno. Y todo el mundo estaría de acuerdo en que mi amigo César es una persona mucho mejor que él. Pero escúchame, la Biblia dice que mi amigo César es tan culpable como Pablo Escobar. Merece el mismo castigo. ¿Por qué? Por el gran dilema. Ni Pablo Escobar ni mi amigo César merecen salvación porque los dos han pecado y han rebelado contra Dios. Ninguno de los dos pudo cumplir la ley. Recuerda, maldito el que no guarde perfectamente toda la ley. Faltar un punto es culpable de todo. Y en lugar de decir que eso no es justo, deberíamos decir que justo es Dios. Su justicia es otro nivel. La justicia de Dios es firme. Él es tan santo y tan perfecto que solo un pecado, incluso el más pequeño, merece la muerte. Lo único que hizo Adán fue comer una manzana. Y toda la humanidad fue maldecida. Eso nos dice, iglesia, qué tan perfecto y puro es nuestro Dios. Si entendemos la magnitud del pecado, entendemos la necesidad desesperada de un Salvador. Lo voy a repetir. Si entendemos la magnitud de nuestro pecado, entendemos la necesidad desesperada de un Salvador. El pecado no es solo algo que hacemos, o cosas que hacemos. Es fundamentalmente lo que somos. La Biblia dice que nuestros corazones son continuamente malvados y estábamos muertos en nuestros pecados. Si entendemos eso, por fin logramos entender el Evangelio verdadero y nuestra necesidad de un Salvador. Entonces hay muchas malas noticias, ¿verdad? 1, somos pecadores y no podemos cumplir la ley. 2, Dios requiere que cumplimos perfectamente la ley. Y 3, Dios es bueno y justo para castigar todo pecado. Son muy, muy malas noticias. Pero eso es exactamente lo que hace que las buenas noticias sean tan buenas.
Las buenas noticias no serían tan buenas si las malas no fueran muy, muy malas. Les dije que es mala noticia que Dios es bueno y sé que esto suena raro, pero ¿sabes qué? También son buenas noticias. Las mejores noticias en el mundo, que Dios es bueno. Son malas noticias para algunos y son noticias maravillosas para algunos. Mire, Dios siempre tuvo un plan de salvación. Siempre. Y aprendemos sobre esto en todo el Antiguo Testamento. Mientras el pueblo de Dios se rebelaba contra Él una y otra vez, veamos esparcida a lo largo de las páginas la promesa de un Salvador. Aquí están las buenas noticias, que es el Evangelio. Dios creó el mundo y Él hizo todo perfecto. Dios estableció una ley para que la humanidad la siguiera. El hombre, por su propia voluntad, se rebeló contra Dios, eligió sus propios deseos y quebró la ley. Desde este momento el mundo ha sido dominado por el pecado, definitivamente. Y había una separación entre Dios y hombre que era imposible cruzar, imposible reconciliar. Pero Dios siempre ha tenido un plan de salvación. En el momento perfecto, Dios envió a su Hijo, el Mesías, el Salvador, Dios en carne y hueso. Jesucristo humildemente dejó el consuelo del cielo para ser un humano. Y Él hizo lo que Adán no pudo hacer, lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Vivir una vida perfecta y sin pecado. Él cumplió toda la ley. El estándar perfecto que hablamos, que Dios había requerido para su creación, Jesús y solo Jesús cumplió. Y después de cumplir perfectamente la ley, el Cordero perfecto, puro, inocente y sin pecado, voluntariamente sacrificó su propia vida como pago por los pecados de todos los que arrepientan y creen. La ira del Padre, el castigo que nosotros merecíamos, fue dado a Jesús en nuestro lugar. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Iglesia, memoricen este versículo. La primera parte es lo que ya hemos dicho. Para nosotros, el que no conoció pecado, se hizo pecado. Eso significa, para los que arrepientan y creen, el Padre puso todo nuestro pecado sobre Cristo y lo castigó como si fuera su pecado. Jesús cargó y pagó por todos nuestros pecados en nuestro lugar. Pero no solo eso. Mira la segunda parte. Esa es la parte más increíble. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Entienden eso? Significa que cuando sinceramente nos arrepentimos y creemos, la justicia perfecta de Cristo, su registro perfecto, su vida perfecta, la única persona que realmente cumplió la ley, logró cumplir el estándar perfecto, su justicia está transferido a nosotros como un regalo gratis.
recuerda, el estándar de Dios es perfección. Recuerda que no podemos ser salvos sin obediencia perfecta a la ley. Nuestra propia obediencia ya ha fallado. No podemos cumplir la ley. Pero en ese momento en la cruz, Cristo regala su obediencia perfecta a los que arrepienten y creen en el Evangelio. Son buenas noticias. ¿Cómo puede ser que su justicia, dado a mí, su inocencia, su perfección, dado a mí, cómo puede ser? Qué inmerecido y increíble es la misericordia de Cristo. No lo merecemos. Y lo hace únicamente por gracia. Dios nos está dando la capacidad de alcanzar su estándar perfecto por nada que hacemos nosotros. Solo la obra de Cristo en la cruz, nada más. Después de morir en la cruz para demostrar que el pecado había sido pagado y la muerte vencido, Jesús resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, cuando te arrepientas sinceramente de tus pecados y crees en Cristo, tu pecado es transferido a Cristo y tu deuda está pagada, perdonada y limpiada. Entonces, aunque la justicia perfecta es imposible para mí y para ti, Jesús nos ofrece su justicia perfecta. Y lo único que tienes que hacer es lo que dijo Jesús en Marcos 1:15: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Es decir, admite que eres pecador y que no puedes cumplir la ley a la perfección. Pide perdón y pon tu fe en Cristo y en todo lo que Cristo ha hecho. Si mueres hoy, una pregunta muy personal para cada uno. Si mueres hoy, serás juzgado. Serás juzgado. Estarás delante del juez. ¿Qué dirás? ¿Qué va a decir cuando Dios te diga por qué debería dejarte entrar? Debes pensarlo. ¿Vas a decir, bueno, porque no soy tan malo? ¿O porque yo vengo de una familia evangélica? ¿O yo asistí en una iglesia? ¿O yo oré? ¿O yo hice esto o no hice aquello? ¿O porque yo fui aquí o no fui allá? ¿Notaste que todas esas respuestas comienzan con porque yo? Porque yo. Efesios 2:8-9 dice, y terminamos: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La única respuesta cuando estamos ante el juez con nuestros pecados expuestos ante Él y Él pregunta por qué debería dejarte entrar, es decir, por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y la verdad es, no lo merezco entrar. Merezco castigo eterno solo por lo que Jesús hizo en la cruz. Espero que tu respuesta no comienza con por qué yo, sino que comience con por lo que Jesús hizo.
por mí. Si estás aquí hoy y tu corazón se siente quebrantado por tu propio pecado y estás escuchando de la altura de la santidad de Dios y no puedes creer lo asombroso, increíble que es lo que Jesús hizo en la cruz, yo sé cómo sientes. Sé cómo sientes. El Señor te está llamando hoy a arrepentirte y creer. Y no importa si te has llamado cristiano durante años, no sientes vergüenza, ni un poco. No esperes más. Arrepentirte. No hay más condenación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús.